El dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso predicador. Martín Lutero. Hola amigos del canal Cultura y Letras. En el video anterior hablábamos de Martín Lutero y descubrimos que a pesar de su admirable legado cristiano, también dejó una horrorosa relación antisemita que dio pie para que se presentara posteriormente el Holocausto nazi. En esta segunda parte nos seguimos preguntando qué tiene que ver Martín Lutero con la brujería y el homosexualismo y qué relación tiene una extraña enfermedad genética con la adopción de las ideas protestantes en el Reino Unido. Esto lo resolveremos hoy. Bienvenidos. Enrique VIII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda, nace en Londres un 28 de junio de 1491. Fue el segundo monarca de la dinastía Tudor, hablaba con fluidez 3 idiomas además del materno, latín, español y francés. Le encantaban las apuestas, los juegos de azar y además era poeta, escritor y músico. Su hermano Arturo era el heredero legítimo de la corona y su papá decide casarlo como una alianza entre las dos naciones con Catalina de Aragón. Eran unos chicos de 15 años. A los 5 meses de matrimonio, Arturo muere y le deja el camino expedito para que Enrique fuera el sucesor. Enrique VII, papá de Enrique VIII, no quiere perder esa unión, esa alianza con España, así que decide que su hijo Enrique debe casarse con Catalina de Aragón. Sin embargo, esto de casarse con la viuda de su hermano no lo permitía el papa y tampoco estaba bien visto. Alegaron que el matrimonio entre Arturo y Catalina nunca se había consumado. De esta manera lograron disolver la unión y a los pocos meses Enrique y Catalina de Aragón estaban comprometidos. Tras la muerte de su papá, Enrique VIII se hace rey en 1509 y se casa con Catalina. No obstante, esta unión con la viuda de su hermano todavía seguía siendo mal vista. Pronto, Enrique VIII se empezó a mostrar como un rey sanguinario y violento. Cuenta una anécdota que una vez vinieron a cobrarle unos funcionarios los impuestos que debían pagar todos los nobles. A Enrique no le gustó eso y los mandó a decapitar. El verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Enrique estaba obsesionado con tener un heredero varón. Pronto, Catalina queda embarazada pero sufre un aborto. Al año siguiente, en 1511, da a luz un niño quien muere a los pocos días de nacido. En 1516 da a luz una niña, María Tudor. Catalina estuvo embarazada 7 veces, pero solo sobrevivió María, y esto no le gustó a Enrique VIII, quien ansiaba tener su heredero varón. A Enrique no le gustaban los cambios que intentaba introducir Lutero en toda Europa y, aconsejado por un obispo, decide escribir un libro en el que defiende al Papa, defiende la Iglesia Católica y ataca las posturas de Lutero. El Papa quedó tan fascinado que lo nombró defensor de la fe y le dio el título de Inclitissimus, algo así como el más ilustre de los ilustres. Catalina ya no podía tener hijos. Enrique, desesperanzado, empezó a tener escarceos con María Bolena, la criada de su esposa, mientras también le echaba el ojo a su hermana, Ana Bolena, y engendraba un hijo con otra mujer, el duque de Richmond, quien murió siendo niño. Enrique se obsesiona con Ana Bolena y le pide al Papa que por favor disuelva su matrimonio con Catalina. El Papa Clemente VII no lo iba a permitir. Empieza un tira y afloje con el que Enrique busca deshacerse de su esposa Catalina y a esto se le denominó la cuestión real. Aquel a quien no le gusta el vino, la mujer ni el canto, será un necio toda su vida. Enrique, aburrido con la negativa del Papa y desesperado por tener un heredero, cambió de opinión respecto a Lutero y se volvió protestante. Negó la autoridad papal y se hizo a sí mismo cabeza de la Iglesia del Reino Unido. Destituyó cardenales, obispos y otorgó a sus amigos laicos cargos antes reservados solo a sacerdotes. Sin el estorbo papal de por medio, se casó con una Ana Bolena ya embarazada en 1533. Tomás Moro, autor de Utopía y enemigo de Lutero, era una incomodidad permanente para el rey Enrique porque desconocía su autoridad religiosa. Enrique decide mandarlo a decapitar e hizo exactamente lo mismo con todos los que se opusieran a su liderazgo religioso. Catalina de Aragón, rechazada y humillada, muere en extrañas circunstancias. Ana Bolena en algún momento la había amenazado de muerte. Nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Ana Bolena empezó a cambiar y se convirtió en una arpía grosera y voluntariosa. Tuvo 2 abortos y era incapaz de darle a Enrique un hijo varón. Esto acabó aburriendo al rey, quien ya se interesaba en otra doncella, Jane Seymour.
Enríquez pidió una nueva ley que condenaba a muerte a aquellos quienes practicaran la brujería. Esto fue muy conveniente para librarse de Ana Bolena. Enrique la manda a decapitar, alegando que ella intentaba matarlo, que practicaba la brujería y además participaba en grandes orgías en donde participaba también su hermano. Ella dijo antes de morir: el verdugo no tendrá mucho problema, mi cuello es muy fino. Con el camino libre, Enrique se casa con Jane Seymour, su tercera esposa, y tienen el ansiado heredero varón. Sin embargo, a los pocos días de haber dado a luz, Jane enferma y muere. El pensamiento está libre de impuestos. Enrique VIII, rey y cabeza de la iglesia, expide en 1533 la primera ley que condenaba a muerte a los homosexuales. En realidad ya había recabado varias pruebas de la corrupción sexual de los sacerdotes católicos que usaban los monasterios como escenarios para sus orgías homosexuales. Esto lo habilitó para masacrar a cientos de estos religiosos sodomitas, a cerrar los monasterios y a adueñarse de las propiedades y de los terrenos. Su consejero personal, Thomas Cromwell, le sugiere que se case por cuarta vez con Ana de Cleves, alegando que el hijo que tenía era muy débil y debía asegurar mejor su descendencia. Enrique quiere verla y le envían una pintura que engañosamente la favorecía. Él decide casarse, y cuando esta mujer vino a la boda, una vez estuvieron face to face, Enrique queda espantado con su fealdad y las horribles lesiones que la viruela le habían dejado en el rostro y en el cuerpo. Se casaron, pero Enrique era incapaz de sostener una erección con ella. El matrimonio no se consuma y Enrique manda a decapitar al consejero por su mala sugerencia. A los 49 años se casa por quinta vez con una joven de 17 años, Catalina Howard, prima de Ana Bolena. Estaba muy ilusionado, se sentía como un adolescente, hacía ejercicios tratando de recuperar el vigor que había perdido por su obesidad y problemas de salud. Pero esta muchachita era una brincona, de moral distraída, infiel con varios cortesanos del rey. Enrique la manda a decapitar y queda cansado, devastado y sin ganas de vivir. Destruido, enfermo, impotente y envejecido prematuramente, Enrique decide buscar una mujer viuda, entrada en años, para que lo acompañe en su vejez. Así es como se casa con su sexta y última esposa, Catalina Parr. El 28 de enero de 1547, Enrique, con una pierna ulcerada que supuraba y hedía, con una embolia causada por un trombo de la misma pierna, sifilítico y con una cintura de casi 140 centímetros de diámetro, fallece. Sube al trono Eduardo VI, el hijo que tuvo con Jane Seymour, pero en breve muere a los 15 años de edad. Lo cierto es que el culpable de tantas muertes prematuras y abortos era el mismo Enrique VIII, quien padecía una extraña enfermedad genética que hacía que su descendencia tuviera problemas cardíacos, fallas del sistema nervioso y daños en sangre y cerebro, así como el síndrome de McCloud. Acabó por subir al trono María Tudor, la hija que tuvo con Catalina de Aragón. Ella, en 5 años como regente, trató de hacer las paces con el Papa y devolver el catolicismo al Reino Unido. Así terminó asesinando a cientos de protestantes, por eso más adelante se le conoció como María la Sanguinaria, o en inglés Bloody Mary, como el cóctel. Una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más tiempo se le hace rodar, más grande se vuelve. Esta búsqueda incesante de un heredero fue la que llevó a Enrique VIII a hacerse con el poder y eliminar de Inglaterra a la Iglesia Católica. Se volvió luterano, después anglicano, una forma de protestantismo pero sin la admiración ni por Calvino ni por Lutero. Así, en el Reino Unido prácticamente se olvidaron de los católicos y abrazaron de una o de otra manera las ideas de Lutero. Hoy la mayoría son anglicanos. ¿Qué mentiroso escritor francés se hizo millonario y famoso a costa de pedirles a otros y pagarles para que le escribieran novelas que él publicaría a su nombre? Esto lo resolveremos dentro de 2 jueves. Si te gustan mis videos, dales like y comenta, por favor comenta. Sígueme en mis redes sociales @ccultura y letras en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vemos dentro de 2 jueves en este canal. Suscríbete y no olvides picar sobre la campanita para que recibas las notificaciones de contenido nuevo. Felices letras.